El costo, en dólares, de producir X correas para perros de diseño está dado por C de X, y la función de ingresos, en dólares, está dada por R de X. Primero se nos pide determinar la función de ganancia P de X. Recuerde que la función del producto es igual a la función de ingresos, menos la función de costos porque la función de ingresos nos da el dinero que ingresa, la función de costos nos da el dinero que sale, y la diferencia, o lo que queda, es el beneficio. Y debido a que tenemos las funciones de costos e ingresos, podemos determinar la función de ganancias. La función de ganancia, gran P de X es igual a R de X menos C de X. Esto nos da la cantidad negativa 2X al cuadrado más 59X, menos la cantidad 7X más 10. Es importante que tengamos la función de costo entre paréntesis para restar toda la función de costo. Ahora borramos los paréntesis y combinamos términos similares. Si es útil, podemos pensar en distribuir uno positivo aquí y, debido a la resta, podemos pensar en distribuir uno negativo. Distribuir uno positivo no cambia nada. Tenemos 2X al cuadrado negativos, más 59X. Al distribuir uno negativo, tenemos negativo 1 por 7X, lo que equivale a 7X negativo, lo que nos da menos 7X. Y luego negativo 1 por 10 es igual a 10 negativo, dándonos menos 10. Y podemos pensar en restar ambos términos dentro de lo que nos da menos 7X menos 10. Ahora combinamos términos similares. Hay dos términos X. Entonces, si la función de beneficio P grande de X es igual a 2X al cuadrado negativo, y luego 59X menos 7X es 52X, lo que nos da más 52X menos 10, esta es nuestra función de ganancias. A continuación, se nos pide que busquemos la cantidad de correas que se deben vender para maximizar el beneficio y también determinar el beneficio máximo. Lo que deberíamos reconocer P de X es una función cuadrática y, por lo tanto, el gráfico es una parábola, y debido a que un coeficiente principal es negativo 2, la parábola se abre hacia abajo. Echemos un vistazo a un gráfico de la función de ganancias. Nuevamente tenemos una parábola que se abre hacia abajo a lo largo del eje horizontal. Tenemos la cantidad de correas para perros. A lo largo del eje vertical, tenemos la ganancia en dólares. Entonces deberíamos ser capaces de reconocer eso si podemos determinar el par ordenado para el vértice, este punto aquí, el punto más alto en el gráfico, el primer valor de los pares ordenados nos dará X, el número de correas para perros que se deben vender para maximizar la ganancia. Y el segundo valor del par ordenado será el valor de salida o función que nos dará el máximo beneficio. Y debido a que la función de ganancia es de forma general, o la forma x al cuadrado más bx más c, podemos usar esta fórmula aquí para determinar el par ordenado para el vértice. Entonces, para la función de ganancia p de x, a es igual a 2 negativos. B es igual a 52. Y que es igual a negativo 10. La coordenada x del vértice es igual a negativa b dividida por 2a. Esta ecuación también nos da la ecuación del eje de simetría. Realizando sustitución, b es igual a 52, dándonos negativo 52, dividido por 2 veces a, y a es negativo 2, dándonos 2 veces negativo 2. Entonces tenemos x es igual a un negativo 52, dividido por un negativo 4, que es igual a positivo 13. Entonces, para el vértice, sabemos que el primer valor del par ordenado o la coordenada x es 13, lo que significa que se deben vender 13 correas de perro para maximizar el beneficio. Y ahora necesitamos evaluar la función de ganancia en 13 para determinar la ganancia máxima. Entonces P de 13 es igual a 2 negativos, multiplicado por el cuadrado de 13, más 52 por 13, menos 10. 13 al cuadrado es igual a 169, dándonos negativo 2 veces 169, más 52 veces 13, menos 10. Y ahora multiplicamos, dándonos 338 negativos, más 676 menos 10, y ahora sumamos y restamos de izquierda a derecha, lo que nos da 328. Entonces, ahora sabemos que la ganancia máxima es de $328. Nuevamente, el par ordenado para el vértice es 13,328. El 13 indica que se deben vender 13 correas para perros para maximizar la ganancia, y el 328 indica que la ganancia máxima es $328. Volviendo a nuestra primera diapositiva, se deben vender 13 correas para perros para maximizar el beneficio.
La ganancia máxima es de $328. Y finalmente, se nos pide que encontremos el precio a cobrar por correa para maximizar la ganancia. Volvamos a nuestras notas por un momento. La pequeña p de x es igual a la función precio-demanda en dólares, donde la pequeña p de x representa el precio de venta. Y sabemos que x representa la cantidad vendida, lo que significa que la función de ingresos R de x puede expresarse como pequeña p de x veces x, o si queremos x veces, pequeña p de x. Y necesitamos encontrar una pequeña p de x para determinar el precio de venta para maximizar el beneficio. Entonces, ahora sabemos que la función de ingresos R de x puede expresarse como pequeña p de x veces son x veces pequeña p de x. Digamos x veces pequeña p de x. Y la función de ingresos es igual a negativa 2x al cuadrado más 59x. Entonces, si factorizamos una x, podemos determinar la función de demanda de precio con una p pequeña de x. Si factorizamos x, nos quedamos con la cantidad negativa 2x más 59, donde nuevamente esto es x. Y por lo tanto, la pequeña p de x debe ser igual a negativa 2x más 59. Entonces, ahora que sabemos que la pequeña p de x es igual a negativa 2x más 59, podemos determinar el precio de venta para maximizar la ganancia. Porque recuerda, x es igual a 13 cuando el beneficio se maximiza. Por lo tanto, necesitamos encontrar un pequeño p de 13 que sea igual a negativo 2 veces 13 más 59, que es igual a 26 negativo más 59, que es igual a 33. Entonces, ahora sabemos que el precio por correa debe ser de $33 para maximizar la ganancia. Volviendo a nuestra primera diapositiva una última vez. Nuevamente, el precio por correa debe ser de $13 para maximizar la ganancia. Espero que hayas encontrado esto útil.